Mila, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Antonio, un placer estar. No, muchas gracias. Gracias por tu visita. Sí, recién hacemos un repaso de las causas de corrupción del kirchnerismo, que entre otras cosas me están haciendo acordar ahora con mensajes, claro, ¿no? Es imposible acordarte. Ahora, dejamos para el final la última, que es la última en aparición, que es la causa de los seguros. Que más allá de todo lo que es el conflicto de Fabiola Yáñez, a mí me gustaría no perder de vista lo que significa la causa de los seguros de Banco Nación. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué tan complicado está Alberto Fernández en esta causa? Mira, está muy complicado por la responsabilidad y el conocimiento que tenía, por lo que revelan los chats de María Cantero, su secretaria de toda la vida, Sí. más de 30 años, y Alberto Pagliano, que era el presidente de Nación Seguros. Los teléfonos de ellos dos ya han sido abiertos y sus conversaciones, las que tienen que ver obviamente con la causa, ya están integradas. Todavía falta la de Héctor Martínez Sosa, etc. Pero más allá de su intervención en todo el negocio, digamos, de los brokers, está complicado también porque esta causa está abriendo la caja de Pandora sobre su situación patrimonial. Ah, mira, claro, pues no tiene departamento, el NAVI. No tiene departamento, tiene uno en realidad que era su oficina de Callao, pero más allá de eso no tiene departamento de vivienda. No registra prácticamente ahorros, le sigue debiendo... No, debe $20.000, ¿no? A un amigo. A Héctor Martínez Sosa, justamente. Le debe a Héctor Martínez Sosa, justamente. Cierto. Y las conversaciones realmente entre incluso 2016 y cuando él arranca la presidencia con María Cantero, una parte por ahí que quedó opacada por todo esto, porque nos empezamos a dar cuenta, además de que hay otros funcionarios involucrados en todo el esquema de ayudarlos a los brokers a conseguir pólizas. Pero esas conversaciones previas a su presidencia son realmente iluminadoras sobre cuál era la relación económica, comercial entre el matrimonio Martínez Sosa y Alberto Fernández. Hay múltiples conversaciones en donde se habla de intercambio de dinero, intercambio de dólares, donde Cantero y Alberto Fernández arreglan cuánto le van a cobrar a alguien. Incluso hay un detalle en el que... Pero ¿cobrarle por qué? No se dice exactamente, pero incluso se habla de facturas. Es decir, que él informalmente intervenía en un negocio que podríamos decir era formal, porque estaban hablando de cuánto cobrarle con IVA. Y hay una conversación que es un detalle, digamos, que ahora incluso cobra más relevancia por el relato de Fabiola de ayer respecto de ese aborto que tiene cerca de el comienzo de su relación, porque hasta del anillo de compromiso y de cómo pagarlo habló con María Cantero. O sea, Alberto Fernández hablaba con su después secretaria, y María Cantero le decía: acordate de traer la plata para el anillo. O Alberto Fernández le ha mandado, incluso antes de ser presidente: estoy con Massa arreglando un tema de Jequi, Héctor Martínez Sosa. Claro. Es decir, que esta historia comienza mucho antes de su presidencia. Por supuesto que su involucramiento en el mundo de los seguros comienza décadas antes. Fue funcionario de Menem, superintendente de seguros. Pero yo creo que con esta causa empezamos a encontrar una respuesta respecto de cómo financió su vida Alberto Fernández durante tantos años. Y eso lo puede incluso complicar en tal vez la configuración de otros delitos, ¿no? Es una persona que vos ves las declaraciones juradas, creo que tiene un auto. Nada, un auto y un departamento. Un departamento y nada más. Bueno, el departamento en su momento tenía un departamento compartido con su exmujer y esta oficina, digamos, finalmente lo dividen a la mitad, pero es una persona sin patrimonio prácticamente. Vos fíjate, el departamento Puerto Madero es prestado, el departamento que utilizó en Madrid la primera etapa antes de que Fabiola... Bettini creo que se lo consiguió, ¿no? El ex embajador. Yo tengo información de que fue Rodríguez Zapatero, Pues, pero pueden haber sido ambos al mismo tiempo. Rondan esos dos nombres. Mi información de una fuente pero igual fue respetable es prestado, que había en teoría, sido... ¿no? Prestado. Sí, no es de él. Sí, fue prestado. Claro, pero digo que no lo alquiló tampoco, se lo prestaron inicialmente. Tampoco patrimonio tiene, que acuérdense, y esto nos abre una gran interrogante a cómo va a financiar ahora a sus abogados, que él tuvo que pedir un préstamo para pagar la multa que le impuso el juez Mirabelli en la causa por la fiesta de Olivos. Es decir, tampoco tenía para justificar... Los 2 millones de pesos, ¿qué fue? El BBVA, ¿no? Me parece el banco. Es Santander, uno de los, creo que fue. Santander, Sí. bueno, es uno de uno los de dos los españoles. clásicos, no le cierra el blanco. Está bien, pero por eso. Porque y es pidió el prestado. Pero pidió prestado porque no tenía cómo justificarlo. Pero es el Porque en este problema caso de era la ley de deuda. ética pública. La ley de ética pública, ¿por qué decimos siempre que no sirve el esquema que tenemos de control? Porque no te justifica no te obliga a justificar la manera en que vivís.
La ley de ética pública te obliga a presentar una declaración en base a valuaciones que no son las reales, porque zafan con valuaciones fiscales, pero nunca te obligan a explicar cómo vivís. Alberto, es raro que pueda explicar cómo vivió, que es lo que están relatando ustedes. Sí, efectivamente, y además periodos largos, por ejemplo, entre la presidencia de Macri, sin un empleo, tenía empleo, digamos, en la UBA, pero todos sabemos lo que ganan los profesores de la UBA, digamos. Y encima ni siquiera era un profesor con cátedra. Y esto sería una causa aparte, lógicamente. O sea, en algún momento el juez debe decir, bueno, a ver, vamos a ver cómo vivió usted durante todo este tiempo. ¿Es fuera de la causa de los seguros? Puede ser, pero también puede, si explica, digamos, en la evolución del negocio de los brokers durante su presidencia, puede ser una cuestión anexa, pero con distintos delitos imputados a cada una de las personas que hoy están involucradas. Porque hoy tenés, además del vínculo Martínez Sosa, Alberto Fernández, tenés una serie de otros brokers imputados, como Pablo Torres García, como Óscar Castelo, y lo que da la sensación de las conversaciones, yo leí más de 1.500 páginas de chats ya durante todos los años, lo que damos cuenta es que era como que cada uno tenía su terminal, tenía quienes tocar. Y entre quienes tocar no estaba solamente Alberto Fernández, habían también muchos otros funcionarios y los brokers eran perspicaces respecto a quién tocar para tal o cual cosa. Y la gran pregunta, la gran interrogante es si van a llamar también, imputar o empezar a investigar también a otros funcionarios que están mencionados muy en particular y con gestiones muy específicas y donde además nosotros en La Nación después publicamos las designaciones oficializadas, es decir, que hay un soporte de documentación oficial que avala el relato que está en los chats, no es solamente la versión de los imputados que hablan entre sí. También nosotros tenemos el papel de las designaciones que efectivamente ocurrieron correlativas a las chats que nosotros fuimos leyendo. Ahora, en el caso de este señor que fue intendente de la residencia de Olivos, el gestor Daniel de la jubilación. Exactamente, el Gordo Rodríguez. El Gordo le digo, el Gordo Rodríguez, como le decía. El gestor de la jubilación. El gestor, que tenía poder de Alberto, fue el que hizo el trámite. ¿Ahí va a haber alguna investigación? Porque este señor aparece, bueno, primero cuando lo comentabas, vos lo contaste también, cuando van a allanar la casa de Sosa ahí frente a Unicenter, estaba viviendo él. En Martínez. En Martínez, estaba viviendo él. Pero también aparece como una especie de hombre útil al matrimonio, Alberto, durante mucho tiempo. Sí, extremadamente. Y él era el que gestionaba los ingresos sin registro a Olivos, tanto para Martínez Sosa como potencialmente para muchos otros. Los que están complicados hoy a partir de los chats, que no están aún imputados, desde un criterio, digamos, de hechos puntuales que se relatan en esas conversaciones, son Daniel Rodríguez, el ex intendente de la Quinta de Olivos, y además era el chofer histórico de Alberto Fernández, los conoce a los Martínez Sosa por su relación con Alberto Fernández durante esos años. Yo diría que Sergio Massa, que está mencionado múltiples veces como un gestor, y porque además tenía responsabilidad política sobre Matías Tombolini, que era el vicepresidente de Banco Nación, y si bien no está mencionado como gestor, sí estaba al tanto de muchas de las conversaciones, se nota en las conversaciones de Pagliano, que cuando habla con funcionarios de Nación Seguro, que es parte del Banco Nación, bueno, hablaban permanentemente de Tombolini. Te diría que Juan Manuel Olmos está mencionado también muchas veces como lo que ayudaba a gestionar. Santiago Cafiero figura como el gestor de Cancillería, una póliza que es reveladora porque María Cantero le escribe a Alberto Fernández por esta póliza. Acá es donde el otro le dice, el marido de Cantero dice, es un forro, Cafiero. Sí. En uno de los chats, claro, porque no lo querían nada. Exacto, por eso es así la cuestión. Cancillería antes estaba, no estaba, él era el jefe de gabinete. Asume la Cancillería cuando lo corren a Agustín Rossi, ¿no? Y en ese momento hay un cambio de póliza. Estoy bien con Agustín Rossi, se me mezclaron con el Ministerio de Defensa. ¿Quién era el canciller antes? No, Solá. Solá, gracias. Que cuando él lo llama por teléfono y lo llama por teléfono, Solá estaba en Perú y le dice, hay un cambio, ¿quién va a ser? Yo te reemplazo. Exactamente. Bueno, cuando Felipe Solá deja Cancillería e ingresa Santiago Cafiero, aparentemente hay un cambio en el broker, lo cual enardece a María Cantero, y María Cantero por eso le escribe a su jefe. Y le dice a Alberto Fernández, incluso en ese momento salen notas medio operadas en medios políticos, diciendo que Santiago Cafiero le ponía un límite a Alberto Fernández porque estaba echando a Héctor Martínez Sosa de su seguro. Estas cosas se las operaban entre sí, ¿no? Obviamente. Pero María Cantero le escribe a Alberto Fernández y le dice, tengo un problema, encima una insistencia terrible, 12 mensajes al hilo.
Tengo un problema, le están sacando Cancillería a Geki, e incluso admite algo que cuando nosotros empezamos a investigar esto desde La Nación... Geki es el marido de marido, Cantero, Héctor Martínez Sosa, admite algo en esa conversación que nosotros nos negaron a muerte durante todo el principio de la investigación. Ella dice, le están sacando Cancillería a Geki, todo bien con el Instituto Patria, que encima cobra comisiones por más, digamos, de lo que debería hacer para repartir en la cámpora, palabras más, palabras menos, pero Cancillería es nuestro, le dice. Después de una serie de mensajes, Alberto Fernández le dice, yo me encargo. Claro. Efectivamente, digo, acá hay una correlación, después habrá que establecer la causalidad, pero la correlación es que efectivamente hubo una solución. Y después Cantero al marido, ella estaba con Cafiero y dice, estoy viendo, me está mostrando en el teléfono la nota que ya le envió. Efectivamente, Cafiero habla con María Cantero y le ratifica que muestra la nota que ya le envió. Había solucionado el problema. Me das un ratito, nos vamos a un corte, volvemos con el tema, dale, gracias.